Cuando te encargas de los pequeños detalles de tu hogar con dedicación y cariño, cada rincón se convierte en un reflejo de tu corazón. Dios bendice las manos que trabajan con amor y recompensa la paciencia de quien encuentra belleza en lo cotidiano. Hola, hola y bienvenido seas una vez más a mi hogar. Esta mañana empezó de una manera tranquila, y es que antes de revisar el celular y estresarme un poco con los pendientes del día, decidí conectarme con Dios a través de mi devocional. Y es que he entendido que cuando lo hago, todo lo que me angustia se disipa fácilmente. Hoy leí sobre uno de los mandamientos que viene acompañado de una promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Así te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Este es un versículo que he escuchado muchas veces, pero hoy me hizo reflexionar de una manera distinta. Porque honrar no es solamente obedecer cuando somos niños, es también agradecer, valorar y reconocer todo aquello que ellos sembraron en nuestra vida. Y mientras lo leía, pensaba en cuántas de las cosas que hoy hago en mi hogar las aprendí observando a mis padres. Sus pequeñas costumbres, sus pequeños hábitos, sus particulares formas de cuidar a quienes amamos. Y me pareció bonito comenzar el día recordando eso, porque muchas veces las enseñanzas más valiosas que recibimos terminan viviendo en los detalles más sencillos de nuestra vida cotidiana. Siempre en la mañana dedico unos minutos para hablar con mi mamá, sea por medio de una llamada, un mensaje de texto o una nota de voz. Compartimos cómo pasamos la noche, cómo amanecimos y qué planes tenemos para el día de hoy. I take a drink after work, maybe you're smoking too. Only leaves me wanting more. Need something real that can satisfy me. Look who just walked through the door. Creo que hay algo muy especial en los hábitos que hacemos una y otra vez. Esos pequeños rituales que con el tiempo dejan de sentirse como una tarea y empiezan a convertirse en una forma de cuidar. Acciones sencillas que repetimos con amor, pequeños actos que quizás pasan desapercibidos, pero que poco a poco crean una sensación de bienestar y de paz. Y así como alimentamos nuestro cuerpo cada día, también necesitamos alimentar nuestra alma con esos momentos que nos conectan, que nos llenan de gratitud y que nos recuerdan lo hermoso de lo cotidiano. Nothing better than you by my side. I can see it in your eyes, ain't no surprise. Love, it comes so easy, we don't have to try. When I'm alone with you, everything is alright. Oh yes it is. Esta mañana quise disfrutar uno de esos momentos preparando algo sencillo pero hecho con cariño. Unos huevitos recién preparados, una arepa calientita y un café con leche caliente. De esas combinaciones que tienen algo de hogar, de calma y de empezar el día con intención. Porque muchas veces no son los grandes momentos los que hacen especial nuestra vida, sino que son esos pequeños detalles que repetimos con amor hasta convertirlos en parte de nuestra historia. Nobody else would be better than having you to myself. It's just you and me. Nobody else would be better than having you to myself. Mientras el desayuno se terminaba de preparar, abrí las ventanas y dejé que entrara un poco de aire fresco y la luz del sol a la casa. Y como siempre pasa, terminé regalándome unos minutos para contemplar mis plantas del balcón. Me encanta ver cómo cada una tiene su propio ritmo. Algunas crecen rápido, otras necesitan más tiempo.
pero todas me recuerdan que las cosas bonitas muchas veces se construyen con paciencia y cuidado. Esta semana parece que por fin abrirán las flores del jazmín y no saben la ilusión que me hace pensar que nuestras noches volverán a llenarse de ese aroma tan especial. La veranera, en cambio, sigue siendo mi pequeña espera pendiente. Lleva casi un año sin regalarme sus flores y aunque a veces me pregunto cuándo volverá a sorprenderme, sigo cuidándola igual porque quizá eso también es amor, seguir cuidando incluso cuando todavía no vemos el resultado. A veces la creatividad viene por necesidad. Imagínense que no tenía mi típico hogao, que es el guiso colombiano que nos caracteriza sobre todo a los paisas. Entonces decidí ponerle a mi huevo un poco de pasta de tomate y orégano. Ya dejó de ser un huevito antioqueño para convertirse en un huevito algo así como italiano. También estaba delicioso. Con la energía de la mañana decidí ponerme manos a la obra con algunas tareas de la casa. Primero, arreglar un poco la cocina. Por cierto, para lavar los platos volví a comprar el jabón de Dollar City que les he mostrado otras veces. Ya saben que cuando encuentro algo que me funciona bien, normalmente vuelvo a comprarlo una y otra vez. A propósito, en el próximo video les voy a compartir los hallazgos que hice en esta tienda, a la cual hacía bastantes semanas no me acercaba. Mientras limpiaba pensaba en algo. Muchas veces creemos que cuidar un hogar significa hacer grandes cambios, comprar muebles, remodelar espacios, transformar habitaciones, pero la realidad es que gran parte de la belleza de una casa nace en los pequeños detalles que repetimos todos los días. Cada superficie que limpias, cada espacio que organizas, cada detalle que perfeccionas, son semillas de paz que siembras para tu familia y para ti misma, porque en los pequeños gestos de cuidado se construyen los grandes momentos de felicidad. Bueno, yo creo que esta verde queda perfecta. Hola, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el canal. Vine a buscar una blusita más fresca porque empezó a subir la temperatura y después de ese café delicioso que disfruté en el desayuno, como que llegó el bochorno. Entonces me voy a poner esta, creo que va súper bien con mi jean café que estoy estrenando el día de hoy. Y bueno, a ponernos un poco más cómodas para seguir con las tareas de la casa. Y ya que hablamos de pequeños detalles, les cuento que anoche Mocha decidió dejarme una sorpresa. Terminó ensuciando mi duet y tuve que lavarlo.
pero ya que estaba trabajando en él, que había quedado limpio y estaba seco, decidí aprovechar para corregir algo que llevaba mucho tiempo posponiendo. La funda siempre ha quedado más grande de lo necesario. Y esto no era algo urgente, no era algo grave, simplemente era una de esas cosas pequeñas que uno piensa arreglar algún día. Y hoy fue ese día. Para hacerlo, simplemente me cercioré de poner la funda del duvet al revés y llevarla a mi habitación para así sobre ella poner ese plumón y saber cuánto es que tengo que coser. En esta oportunidad no lo voy a recortar. De hecho, la puntada que le voy a hacer será una puntada abierta, una puntada suelta, por si en un futuro tengo que volverla a remodelar. A veces dedicamos mucho tiempo a cuidar cada rincón de la casa, pero olvidamos uno de los espacios más importantes, el lugar donde descansamos. Y es curioso porque pasamos cerca de un tercio de nuestra vida en la cama, y es que es el lugar donde terminan nuestros días y donde comienzan nuestras mañanas. Por eso creo que tener una cama cómoda, limpia y acogedora no se trata solo de estética, se trata de bienestar, de llegar al final del día y encontrar un espacio que invite a bajar el ritmo, a respirar profundo y a recuperar energías. A mí me encantan esas camas que se sienten suaves y frescas, con texturas agradables, almohadas esponjosas y ropa de cama que te dan ganas de quedarte unos minutos más disfrutando la tranquilidad. Son pequeños detalles, pero tienen un impacto enorme en cómo descansamos y en cómo nos sentimos al despertar. Saqué la máquina de coser, que si te interesa es la Singer 4423, y me puse manos a la obra. No soy una experta en costura, pero me encanta esa sensación de tomar algo que no funciona del todo bien y dejarlo mejor de como estaba. Creo que hay algo profundamente satisfactorio en eso. Mientras cosía, recordé una frase que siempre me gusta tener presente. Dios bendice las manos que trabajan con amor y recompensa la paciencia de quien encuentra belleza en lo cotidiano. Vivimos en una época donde constantemente vemos grandes logros, grandes metas y grandes resultados, pero la mayor parte de nuestra vida sucede en momentos como estos, en una cocina, en una sala, en una habitación, en una mesa que estamos limpiando, en una costura que estamos terminando, en una planta que seguimos cuidando aunque todavía no florezca. Y quizás por eso esos momentos son tan valiosos, porque son los que construyen nuestra vida real. Ahora que organizo nuevamente el cuarto y me preparo para continuar con mi día de trabajo, me quedo pensando en algo. Muchas de las cosas que hacemos cada día las aprendemos observando, quizás de nuestros padres, de nuestros abuelos o de alguien que dejó una huella importante en nuestra vida.
La forma de tender una cama, de preparar una comida, de mantener una casa limpia y acogedora son hábitos sencillos que terminan formando parte de quienes somos. Y creo que hay una manera muy bonita de honrar a quienes nos enseñaron esas cosas, poner amor en aquello que hacemos cada día, incluso en las tareas más pequeñas. Así que hoy quiero invitarte a hacer una pausa y pensar. ¿Qué hábito o costumbre heredaste de tus padres y todavía conservas? ¿Hay algo que haces en tu hogar y que cada vez que lo haces te recuerda a ellos? Me encantaría que lo contaras en los comentarios. Estoy segura de que detrás de muchas de esas rutinas hay historias muy bonitas que vale la pena compartir. Completamente satisfecha con esta actividad que acabo de hacer para mi hogar. Recuerden que Dios bendice los corazones que trabajan con amor. Y después de atender los pequeños detalles de la casa, llega el momento de sentarme a trabajar en otros proyectos que también ocupan un lugar importante en mi corazón. Muchas veces cuando las personas escuchan la palabra hogar, piensan únicamente en una casa, pero para mí, hogar es mucho más que eso. Es el ambiente que construimos, es la paz que cultivamos, son los hábitos que repetimos, son las pequeñas decisiones que tomamos cada día para cuidar lo que amamos. Y de alguna manera, eso también es lo que intento compartir aquí. No solo ideas de limpieza, organización o decoración, sino una forma de encontrar belleza en lo cotidiano, de descubrir que los pequeños detalles sí importan, que una mesa limpia, una cama cómoda, una comida preparada con cariño o una planta que seguimos cuidando pueden parecer cosas simples, pero juntas terminan construyendo algo muy valioso, un lugar donde queremos estar. Y quizás por eso vale la pena seguir poniendo amor en cada pequeño detalle, porque cuando cuidamos nuestro hogar con intención, también estamos cuidando a las personas que viven en él y a nosotros mismos. Ahora sí, es momento de continuar con algunas ideas, proyectos y planes que tengo para este canal, porque todavía quedan muchos rincones por transformar, muchas historias por compartir y muchas formas de seguir construyendo hogar juntos.